Ángela nos la mande o yo no y démosle compartir pantalla. ¿Dónde están? En descargas. Apenas por aquí están. Abre acá. Abre acá. En descargas. Descargas. Bueno, trae. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está compartiendo, ya. Listo. Ya le cierro ahí. Listo. Bueno, entonces yo les voy a exponer de semilleros batallas de la de investigación. Este semillero quien les habla de líder de Ricardo Bedoya. Hoy vamos a hablar. Haz todo el saludo para que sientan. Buenas tardes, bienvenidos a este primer encuentro del semillero Batallas del Silencio. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la historia y la narración como género especializado. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un hecho histórico o un hecho que suceda en el presente, yo lo puedo trabajar y desde ahí puedo sacar lo que es entrevistas, reportajes, posts, un libro. Y desde esa historia, desde la narración, yo puedo tener el control a través de la escucha o de los relatos de las personas. Hoy en día hay un error muy grande dentro del periodismo que es que nosotros simplemente todo lo estamos pagando a través de la red, pero no estamos yendo realmente a la fuente primaria, a la fuente cero. Y por eso muchas veces tenemos opiniones o tergiversamos la realidad o el contexto que tenemos. Por eso en el semillero Batallas del Silencio, la narración tiene su parte de escucha y su parte de redacción, y por eso los primeros periodísticos son muy importantes, como cuáles, la noticia, la opinión, el reportaje, crónica y la parte investigativa. Y esta parte de la narración tiene una relación muy grande con lo que es la sociología, la antropología, la comunicación y todo lo que son las ramas sociales y la psicología también tiene mucho que ver. Porque usted tiene un relato de una persona y de ver su entorno y cómo vive, usted puede de ahí sacar, es hacer una redacción y puede llevar a esa persona a una dimensión. ¿Quién hacía eso de manera perfecta? Dos escritores colombianos que hacían esto de manera perfecta. ¿Quiénes hacían eso? Bueno, ese es uno, con el web y todo eso, es uno de los que... Pero a nivel de contexto regional, ¿cuál? Y el famoso, Gabriel García Márquez. ¿Y cuál es otro que nombró la doctora Blancadilla? Molano, Alfredo Molano, ¿no? ¿Por qué Alfredo Molano? En el ámbito del semillero Batallas del Silencio, va Alfredo Molano. Y en el caso del semillero que estamos trabajando con Luz, también va esa parte narrativa. Lo que pasa es que en el semillero está basado en la historia de Colombia y en la historia
de la violencia que ha sucedido en Colombia en la época del nacimiento de las guerrillas del paramilitarismo. Aquí nosotros trabajamos esta parte en donde nosotros escuchamos una persona que vivió la violencia en Colombia y de ahí podemos sacar cosas que nos permiten crear historias de vida personal. En el de luz, a través de la narración y de lo que escuchamos de las entrevistas, vamos a trabajar en la historia de la formación del cine. De la mujer. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? El comprender, el entendimiento de un hecho, el detrás de la razón, el detrás del motivo, de la causa. Entonces, por eso ustedes escuchan, bueno, hay una guerra entre Ucrania y Rusia. O hace mucho tiempo usted escuchaba, uy, hay una guerra entre Siria y un reguero de países y por qué bombardean. Entonces yo empecé a buscar esa razón y el motivo. O sea, yo decía, pero ¿por qué atacan a Siria? Pues muy sencillo, porque la mayoría de guerras, y tengo que devolverme al pasado para poder buscar, la mayoría de guerras de los imperios son con los recursos. A las grandes potencias y los imperios, no, el sacrificio que hacen los soldados es por adquirir o tener recursos. Y a raíz de eso, ellos nos permiten a nosotros. Entonces hay que tener una estrategia de explicar ese conocimiento. Entonces, ¿cómo yo hago para poder explicar un conocimiento de un hecho actual? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué atacan a Siria? ¿Será porque se ha agarrado con Israel o Israel se quiere apropiar de esa zona? No, se atacaron es por la guerra del petróleo. Entonces yo, ¿cómo qué tengo que hacer? Pues remontarme para ver todas las guerras del petróleo, motivos, causas que han tenido incidencia en la sociedad. Hoy en día no se hace eso. Hoy en día el periodismo, pues lamentablemente, no tiene esa capacidad de hacer preguntas, de investigar, de buscar el hecho en sí, qué hay detrás de un evento, o sea, ¿por qué? Yo decía, pero ¿por qué invaden? ¿Sí? O sea, ¿por qué los dos países que más tienen recursos en el mundo, que son cuáles? Ucrania, Venezuela, son los países que tienen más recursos. En este momento serían los países que mejor deberían estar viviendo. Es lo mismo que Zaire. Zaire es un país donde salió un americano de ese país, estudió, se preparó en la Universidad de Alemania, fue el mejor graduado. ¿Y qué fue lo que pasó? Como él iba a ser el ministro de Minas, ¿qué fue lo primero que le dijo a las empresas europeas? Yo voy a colocar el precio de cómo realmente valen nuestros materiales minerales y recursos minerales. ¿Qué hicieron con él? Pues lo mataron. ¿Qué hicieron? Financiaron grupos. ¿Y qué pasó? Pues aumentaron todo ese tipo de delincuentes. Entonces, no son países que desestabilizan. Aquí yo tengo fotos para que ustedes vean. Ahorita, por ejemplo, de donde yo obtengo la mayor fuente de información del ejercicio que yo quiero hacer en el semillero. Pues yo lo tengo de la JEP. En la JEP usted escucha y va a ver todo lo que de verdad es el conflicto armado colombiano y el daño y la incidencia que hemos tenido en nuestra sociedad. Los demás es intereses particulares y no me voy a meter allá. Pero lo demás son intereses particulares. Esta foto, que es cuando las guerrillas liberales entregan las armas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Colombia es un país que sí ha tenido procesos de paz y no los ha dejado el gobierno y una clase política que tenga un progreso o que tenga una memoria o una buena incidencia. Eso sí se ha visto. Y yo podía hacer una comprensión histórica, una relación y un entendimiento de ese hecho, pero a través de qué? No a través de mi pensamiento o de mi concepto de partido político o creencia, sino a través de los hechos. Y sobre esa base yo puedo sacar un contexto o una realidad. O si no, sería vivir en la mentira, como hoy lo llaman las universidades, lo que conocemos como la autoridad.
¿sí? Que yo nunca he estado en acuerdo con eso. Vivimos una mentira como una realidad. Pero eso lo manejan las universidades en Estados Unidos, que se llaman ellos post-verdad. ¿Eso? Los post-truths, le dicen ellos a eso. Esta foto, imagínate, esta foto, estos de aquí pues no se ve muy bien, pero son niños. Y esta es la guerra de los 1000 días. Y la guerra de los 1000 días, como uno sabe de historia, empieza a comprender cómo es que nos vamos deteriorando como nación económicamente. A raíz de aquí hay un cambio. Aquí nos matábamos por los trapos. O sea, si usted era azul o era rojo. Es como hoy en día yo escucho a la gente, exacto, la guerra de los partidos políticos. Y usted escucha a la gente hoy en día hablar de izquierda y de derecha, pero nadie sabe el origen de por qué es la izquierda y por qué es la derecha. Mucha gente me dice, el progresismo es de izquierda, el progresismo es un ala del Partido Liberal. Y lo que pasa es que en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, a la derecha se hacía el Partido Conservador, que nunca ha cambiado su mentalidad. La mentalidad es la protección de los valores familiares, de los valores que incluye la religión. Ellos sí nunca han cambiado. Lo único que han cambiado es que se han vuelto más extremos. ¿Sí? Y lo mismo en el liberalismo sí se desprendió una gran ramificación de ideologías y de teólogos que cambian todo eso. Y todo eso, ¿cómo lo sabemos nosotros? Pues con la construcción histórica. Y esos géneros que nos dan a nosotros la crónica y el reportaje y la entrevista, que se ha perdido en los medios de comunicación. Por ejemplo, si usted ve Red Más, pues a mí me gusta nombrarlos así, pero usted ve Red Más y ve el periodista Mauricio y combate con un abogado, uno de los abogados más prestigiosos de Colombia. Y el periodista le recoge en el celular para y busca, pero es que la ley dice no sé qué, si sé cuántas. Y le dice, sí, pero para eso hay un cursito donde le explicamos a los periodistas gratis sobre las leyes en Colombia. Y el tipo explica la ley. Y le dice, no, escuche lo que le estoy explicando. Pero el periodista comete el error de creerse el de la sabiduría. Y ese es un error que tenemos nosotros a través de las redes sociales. Un error gravísimo y por eso nacen las fake news. Obviamente debe haber vida extraterrestre, pero yo no creo que haya llegado todavía acá. Entonces, esto es una simbiosis, varios elementos que permiten construir desde una línea de tiempo. Es decir, la integración de la historia, comunicación, la literatura, la sociología y el periodismo. Y ahí me faltó la psicología, porque todo esto tiene que ver mucho con esos factores y eso es la literatura. ¿Por qué la literatura? Por ejemplo, con Luz vamos a trabajar la parte de la literatura. Y es que es escuchar, analizar el entorno de la persona y desde ahí sacar la información y empezar a detallar y apuntar los puntos relevantes e importantes de la información. De esa manera yo puedo hacer un libro donde reflejo y muestro cómo se creó el SEAT, o en el caso del semillero mío sería de cómo suceden estos relatos. Esta imagen, ¿alguno la ha visto? ¿No han visto las canciones que hay en la JEP, la música tan hermosa que hay de la JEP sobre los procesos de paz? Esta canción es de los juglares de Manzanares, los que tocan las gaitas. Es muchísimo más bonito que el vallenato. Y muestra ahí que ellos tenían la esperanza en los paramilitares. Pero los paramilitares vinieron a hacer lo mismo que vinieron a hacer la guerrilla. Y ahí narran la historia, y ellos pues narran la historia. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está la academia fomentando el espacio de la verdad? Es cuando nos matamos con la técnica. Exacto. Pero resulta que ustedes saben de algo. Han escuchado. Y se suponía que la Remington como arma era un caos.
Este Lenin también fue una como Y también, que Lenin totalmente tiene un concepto totalmente porque una obra reversible. Entonces es cuando uno mira la percepción. O sea, es la misma palabra en dos definiciones diferentes. Una de muerte, una de vida, una de concepto. Sin embargo, se puede multiplicar de forma. entonces, por ejemplo, yo podría hacer un artículo sobre tratando de comprender la narración y el entendimiento del hecho de por qué nosotros sí dejamos que unos colombianos mueran y otros no. ¿Sí? Yo podría hacer un artículo sobre eso. Para poder hacer que eso, pues tendría que remitirme a la comprensión histórica del hecho, de entender ese. ¿Por qué coloco esta parte de las guerrillas liberales y conservadoras? ¿Por qué se pone esta foto acá? Si sabían que acá hay un libro en Colombia donde está todo detallado cómo las mujeres participaron en la guerra de los libros. ¿Sí sabía? Y yo lo escribió un hombre, ¿no? No sé por qué no lo escribió. Pero es increíble. Referentes de las guerras civilistas en la historia y lo puso en la pública fue el premio Nobel de Literatura. Antes no era, se había olvidado, se perdió en el proceso de la literatura y de periodismo. Sin embargo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad vuelve en el joven no tiene quien escriba. Exacto. Ese es el actor que nos hace falta a nosotros para saber que él se utilizó la crónica y el reportaje y se investició. Y desde ahí, la cultura de los costeños está por encima de las culturas en Colombia. Porque si usted va al exterior, pues está el antioqueño, pero la cultura que más resalta y nos representa en Colombia es la de los costeños, sobre todo la costa atlántica. Entonces es bueno saber esto, porque hoy en día vivimos la JEP y la gente no lo entiende. A mí la gente me pregunta qué naciones en la tierra y yo les digo, si ustedes quieren saber la realidad del país, sin tener mentiras, sin tener incidencia, pensamiento de partidos políticos o incidencia de afuera, pues vean los relatos de la gente, vean los relatos que hacían los paramilitares. Y cuando usted ve esos relatos de los paramilitares, yo me acordaba. O sea, yo bien pequeñito, yo era para en mi centro, en Hogar Mágico, en mi cerro. O sea, nunca tuve esa percepción hasta que empecé a estudiar historia y empecé a conocer cómo era realmente el país en que vivimos. Entonces, ¿qué nos llevó a estudiar esto? ¿A mí qué me llevó a estudiar esto? Pues el comprender la curiosidad. Es que si uno, o sea, si uno entra a un semillero o le gusta la investigación o le gusta, es porque uno es curioso. La curiosidad le permite a uno saber. Así como me gustan muchísimas cosas de lo que yo llamo cucarachas y todo eso, que es investigar sobre ovnis y todo eso, pues lo plasmé hacia el lado de la historia, pero eso viene por el lado de mi mamá y de mi papá. Ellos son muy historiadores, sobre todo mi papá. Mi papá tiene todo lo que es libros de la Segunda y Primera Guerra Mundial, todo. Tiene los periodistas rusos, tenemos libros de los periodistas norteamericanos, ingleses, de cómo se cubrió la Segunda Guerra Mundial por el lado de Rusia, quién ganó, quién realmente sufrió la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí entraría yo en incurrir en un error, porque las víctimas son víctimas de todo lado, porque los alemanes también fueron víctimas. Pero el país que más sufrió la Segunda Guerra Mundial fue Polonia. Fue el país que más sufrió, porque es que Polonia tuvo la invasión de Alemania nazi y la invasión de los rusos. Lo que detonó la Segunda Guerra Mundial fue el orgullo y la prepotencia de los franceses, porque fueron y le robaron el carbón a los alemanes y los hicieron aguantar 3 años
de inviernos duros en Europa. ¿Y eso qué detonó? En que dejáramos subir a un presidente como Hitler. Y eso sucedió aquí en Colombia. O sea, el efecto de las FARC hizo que subiera un presidente que hoy en día en la JEP hemos descubierto que sí dio la orden, que sí le dijo a los generales, vaya, quiero sangre, quiero ríos de sangre. Y lo que más me duele a mí es que aún la gente no recapacita y no tiene una conciencia de decir, miércoles, acepto, me equivoqué, no lo quieren aceptar. Ya pasó, o sea, ya pasó, o sea, ya sucedió, es como yo quedarme, que fueron los alemanes los que crearon una guerra, pues lo mismo a los alemanes, ¿cierto? Mira, la mayoría de los países que llamamos tuvieron una influencia fuerte a nuevas políticas, porque no son neopolíticas, sino nuevas políticas que supuestamente eran nuevas, realmente cada una de las conceptualizaciones que nosotros como colombianos incurre muchísimo. El nivel educativo nuestro deterioró porque simplemente el extranjero nos crearon y nos condicionaron a la caracterización de que era lo más importante en nosotros. Entonces, cuando algo llegaba del extranjero, incluso llegan extranjeros y les abren la puerta del país para les dan mucha visibilidad. Igual, todas las políticas, la normatividad, todo el proceso de educación que tenemos en este momento es adecuado de otros países que finalmente no cumplen las condiciones. Por eso parte del proceso de lo que habla Ricardo frente a los semilleros de la batalla del silencio, que nos compete también de alguna manera muy fuerte con el proceso de texto, porque finalmente es visibilizar la universidad en ese cambio fundamental, en ese paradigma fuerte de decir, hombre, la educación es importante. Y el pueblo con educación, pueblo que puede salir adelante. Pero desafortunadamente a nosotros se nos ha olvidado esto. Sufrimos de amnesia histórica. Y cuando sufrimos de amnesia histórica, sufrimos de una situación en el mismo sentido. Pues eso es pretender también que al reconocer la universidad, el texto de la universidad, en un ciclo a través del texto, Claro. Y eso es lo que hace nosotros, por ejemplo, ya vimos que Gabriel García Márquez coge toda esa riqueza cultural, que es lo que no hay acá en el llano. En el llano hay una riqueza, usted pregunta por la mitología llanera, y la mitología llanera es súper riquísima. O sea, yo creo que vendría alguien de Hollywood y diría, wow, bolas en fuego, pum, su película. Sí, la riqueza cultural. Sí, de Hawks of Fire, tal. Una familia va a visitar a otra familia por allá en un morichal y viene y él sí monta una película y se gana 1.000 millones. Y acá la gente, una mariposa, y la matan. Y usted va y ve, el señor italiano es el que tiene todas las mariposas registradas a través de la unidad. Las riquezas de aquí se pierden, ¿por qué? Por el desprecio. Soporte que yo monte. Ese palo me le estorba el carro. Córteme ese palo. Y eso hace perder. Y la riqueza cultural, este señor sí la aprovechó. ¿Pero por qué la aprovechó? Porque hace un ejercicio muy hermoso, que es ir a la zona donde está el problema. ¿Y qué hace él? Empieza a escuchar. Y empieza a relatar y a observar, a mirar dónde está, en qué lugar está, qué condiciones, qué persona es, qué familia es. Y entonces saca los años del tropel, perdón, ahí se me quedó la N, de 1985. Entonces, ¿qué relata? Los episodios de la violencia en Colombia, el asalto militar por tierra y aire de la región del Pato en 1969 en San Vicente del Campos.
y de ahí saca un libro. Y me causa risa porque aquí en la universidad hay gente que habla y no ha leído un libro. O sea, les abren el espacio en la universidad y hablan sobre la persona, pero no han leído un libro. Y este libro que le permite a uno conocer la historia de Colombia. Si no lo quieren escuchar, por YouTube está el resumen y el relato. ¿De qué se trata? ¿De qué cuenta? El otro es mi favorito a mí, a lomo de mula. Viajes al corazón de las FARC, y ahí, y este es muy interesante. Ahí les dejo los fierros. Mire este libro, vea, ahí les dejo los fierros. Aborda el origen y las realidades de los procesos de desmovilización, reincorporación en Colombia. Habla sobre los medios y la transformación del fenómeno que implica. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros toda la vida hemos estado negocio, pero nunca hemos podido resolver el problema. ¿Y cuáles son los problemas? Ahí dice, en el libro usted encuentra cuál es el problema. El problema es que no hay oportunidades. No hay oportunidades. Y hoy en día va a suceder lo mismo porque todos los políticos están hablando cárceles y seguridad, pero nadie está hablando de las oportunidades. Si usted da oportunidad, el problema de uno, si usted mira, el problema de una pareja, el problema en todos lados, el problema es tener dinero. No, no es el problema grandísimo, pero es un detonante para empezar a despegar, o sea, a quebrar las cosas funcionales, ¿cierto? Porque empieza a desarrollar de ahí otras particularidades. Selva adentro, entonces una historia oral de la colonización del Guaviare, ¿sí? Que también es sangrienta, y también nos muestra a nosotros ahí cómo vivimos eso. Trochas y fusiles, donde a través de los relatos y la narración, varios combatientes construyen la dinámica al interior de las FARC. De río en río, vistazo de los territorios negros. O sea, aquí todavía, o sea, nosotros ni siquiera hemos entendido que la riqueza de Colombia es la pluralidad, aquí somos diferentes del territorio. Lo vemos es como el negativismo, como, ¿y por qué lo digo como algo malo? Pues una de las portadas, yo no la quise colocar ahí, pero una de las portadas de la revista Chrome, y nosotros la tenemos guardada, salen, todas las sirvientas son negras, y las mujeres duras del Valle del Cauca son monas o platinas. Y entonces yo me llevé una perspectiva de que, oiga, los monos, los que tenemos ojos claros, somos mejores que los que no tienen ojos claros y todo eso. Y tenía esa perspectiva. Hasta que alguien me cogió y me dijo, no, es que por su pelo crespo, usted tiene dentro de su género y también sangre negro, y eso yo ahí llorando así. Perdóname, Hitler, decía, no mentira. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros lo que dice la profe, nosotros no hemos aceptado que somos latinoamericanos, que entonces en América. Todos, lamentablemente, todos los modelos educativos de nosotros ni siquiera aprovechan toda esta riqueza que tenemos. Cuando se empezó a escribir, empezó a utilizarse algo que se llamaba de ciencia, sobre todo de la sociedad, y que fue planteado como una investigación. Por eso sus textos son de sitios y por toda la comunidad para que no quedara en el autor sin el contexto de las fases donde se vivió Es que Orlando Falcorta coincide con los momentos en que hay esos procesos de paz, y a la vez de la búsqueda del gobierno de relatar pues, pero de una manera que no le desluce tanto a las cosas militares. Y a pesar de que este libro lo trata muy respetuoso,
No, es que ahí es donde va usted. Mire en Colombia el ejercicio de los medios de comunicación hoy en día. Entonces, están las víctimas de paramilitares, las víctimas de la guerrilla y las víctimas. Y las víctimas que sabemos de la tercera fuerza. Y las víctimas son graves porque, bueno, una la fuerte, no sé si si comete un error ahí, pero por su desconocimiento, ellos se agarran a pelear con las personas. Ya, ¿cómo me voy a agarrar si Pedro, digamos, es víctima de la FARC, yo soy víctima de los paramilitares, y se van a agarrar entre ellos? Oiga, es que y Cristian es víctima del ejército y o de la policía, y se agarran entre ellos, y se han agarrado en escenarios públicos, se chifan, se insultan. Hombre, las víctimas, ellos fueron víctimas de una planificación que va más allá de la perspectiva de la zona, porque yo solo he vivido en una finca, no he podido recorrer el mundo y desconozco las situaciones, y aquí las ponen a enfrentarse. Y fuera de eso, es muy bueno que la educación coja esto, pero no hay como ese ejercicio enriquecedor que él desarrolla. ¿Por qué no hay ese ejercicio enriquecedor? Porque ni siquiera los periodistas hoy en día se toman la molestia de ir a hablar con las personas. No conocen, se perdió esa reportería de campo gracias a la tecnología, pero se perdió de una manera que no debería haberse perdido. Entonces, ustedes han sido, tienen bueno, ¿por qué consideran que 100 años de soledad publicó Gabriel García Márquez en el libro? ¿Qué le llama la atención de este libro? ¿Qué le llama la atención? Yo van a descubrir de pronto un poco la respuesta del porqué de la siguiente parte de la batalla del silencio frente a los ¿qué le llama la atención? ¿O qué le llama la atención al resto del mundo? Que se hable de la migración. A mí lo que me llama la atención fue el realismo mágico que tiene y los casos especiales que tiene, porque él hablaba de un feminismo y de la manera como hija, no sé si una sobrina, una hija de, y a mí me llegó y se quedó una corte y yo también quiero. Y también yo en casos, por ejemplo, no, yo que me debería hacer mucho tiempo. Había cosas muy delicadas. Mire, cosas muy delicadas, como quitando las psicología, que no tenemos que y mira toda la historia y de las eso es lo que me Pero mire algo tan chévere, eso es un viaje, o sea, leer un libro es recorrer el mundo. Eso es lo que... Él explica prácticamente como los orígenes de las familias que llegaban a la costa, ¿sí? Que son los árabes, por ejemplo, libanos, entonces, y también como esas creencias, esos tabúes que hay, esas creencias, cómo los condiciona en su modo de vivir, ¿no? Y cómo los va a afectar después en las guerras. Esa descripción de lo que porque lo tomamos muy coloquialmente. Si usted va a la costa y vive un tiempo por de alguna manera ostenta esas antiguas, va a descubrir muchos de los conceptos de esa que es un imaginario realista. Eso pasa con todo la inteligencia finalmente no se porque le dio una voz a que le permitió desde sus sitios, desde su imaginario realista, hablar sobre temáticas complicadas. Entonces,
Todo eso se logra a partir, desafortunadamente, todos esos puntos fuertes que también no vuelve a sufrir, que es la construcción de conocimiento, aquí, porque seguimos viviendo en los universos. Y finalmente no vamos, la palabra se va a perder. Además, que eso también tiene una implicación de hablar de bases democráticas, de que realmente como sociedad estemos representados democráticamente, que haya un Estado cubierta en esa parte desde la academia, desde lo sociológico, lo psicológico, desde las bases del periodismo, también, ¿por qué no en la educación? Hace falta muchísimo invertir en la parte de investigación en la educación. Pero considero, desde mi punto de vista, yo considero que no. Pensar en replantear la conceptualización cuando, por ejemplo, hablo de socialismo, de comunismo, de mil aspectos diferentes, ya, que todo es maravilloso, pero quien lo pone en práctica es muy difícil. Por lo tanto, la educación se eleva, se lleva a un punto máximo una vez se madure y se permita. Que por ejemplo, eso es lo que yo le digo a la gente. ¿Cómo vamos a plantear el texto para hacerlo más viable, más visible, más crítico? Como desde un término que de izquierda y de derecha, la gente aún no tiene ese concepto del origen del socialismo y todo eso. Por eso nosotros, ¿por qué la historia? Como decía anteriormente, no se quería que las mujeres escribieran. Sí, pues la primera una vez como se viera. Como en una propuesta que El semillero tiene que estar con la camiseta. No, no, es que también la camiseta pues tiene peso, ¿no? Pues todos años, lo que importa son los integrantes. Exactamente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí adentro o afuera. La líder aquí sería la líder aquí y la cara de la profe.
es en acción. ¿Cómo están creando relaciones que entonces todos vamos a sacar acá tienes el costo de integridad, ¿cierto? No, si lo podemos poner acá un momentito. No sé. Sí, ya. Así. Mientras pongas como el papel, la fecha, la próxima, me voy a conectarte la aquí para que Eso ya se va. Hay muchos beneficios. Y el segundo. Ah, sí. Ahí estamos. ¡listo! Aquí. Listo. Listo. Entonces, Entonces, todos estamos confirmamos. aquí sentados adelante. ¿No te la prueba? Me toca a mí. Claro, tú eres la. Bueno, está bien. Todos ustedes acá sentados. Entonces, quédate ahí. Quédate Gracias, ahí. niña. Ahí salió. Muy bien. No, pero póngale cuidado. Sí, miren cómo se llama una exposición. Es la
Empezando por acá, sí, tan posero, man. No, estamos explicando. Tómala en cualquier momento porque está en acción, entonces sirve mientras que nos movemos, mientras que hablamos. Sí, mientras te pone ahí todo. Puede decir no, Villa Manuela. Una piedra. Puede decir Villa Manuela y la manera Imagínese que la profe es una líder política. Villa Manuela. No sé, muchacho, ¿cómo me olvidó hablar con las... Yo ya no cambiado. Nosotros miramos, compartimos. Hay puras solicitudes. El muchacho tiene estas cosas. Terminamos de terminar. Ese es como un celular, ese a que te quedes sin celular, que no me lo guardes. Nosotros nos demoramos. Ah, Ya, yo ya termino y ya. Mira esa. Esa va la moda. Después ya miro el pincel porque le dejamos terminar. Ah, ok. Si quieres me colocas ahí y ya termino. No falta si me voy a positivas y ya termino. Vamos a hacerle un... ¿no quedó? No sé, vamos a hacerle un ¿En serio? Hay una opción de Google, una chida. Eso es muy bien. ¿Cuándo vuelves? Exacto. Ahí está. ¿Y por qué no está compartiendo allá? ¿La que es acá? No, pero ahí está compartida. Pero no allá. Debe ser acá. Ya. Listo. Vamos a darle para terminar y darle paso. Entonces, el por qué. La historia siempre ha estado patente e implícita en el ejercicio del periodismo y por esta razón una noticia hoy puede ser que requiera el conocimiento de los antecedentes, permitiendo entender el presente inmediato. Entonces, para poder entender por qué el mundo tiene guerras, tiene conflictos, tiene que entender de dónde son las riquezas de las materias primas, la admiración del Producto Interno Bruto, la filosofía, los pensamientos económicos y los pensamientos políticos. ¿Sí? Para poder hablar usted de eso. Entonces, si informamos de la cumbre iberoamericana en Cádiz en el 2012, debemos conocer qué ocurrió en esta ciudad 200 años antes. ¿Cómo es posible informar de las desavenencias de Chávez y Aznar sin conocer la revolución bolivariana o cubana? ¿O cómo es posible informar del 11S sin conocer el conflicto árabe-israelí y la ocupación soviética de Afganistán e incluso el desenlace de las dos guerras mundiales? O sea, si yo no conozco el pasado, no conozco el presente. ¿Por qué la importancia de Afganistán? Es lo mismo que sucede con Ucrania, es lo mismo que sucede con Zaire y es lo mismo que sucede con Venezuela, que es que no son países que se adaptan a lo que les pagan por sus recursos naturales y porque quieren crear empresas ellos mismos que exporten esos productos y no los dejan. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer su Producto Interno Bruto y no a reflejar la riqueza que hay. Sin ir más lejos, para informar del 15M, es imprescindible conocer la historia de los movimientos obreros y sociales en qué? En España. Para que usted conozca qué es lo que pasa, porque hubo una dictadura con Franco. Y acá está este profesor que él es de Hamburgo, que es de Alemania, y él distingue tres maneras de utilizar la historia. Modo crítico, observación del presente como contraste con el pasado. Modo analógico, buscar similitudes entre el presente y el pasado. Y modo genético,
reconstruir el presente como un desarrollo del pasado. Por ejemplo, en las academias nunca nos enseñan después qué fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, porque si nos enseñaran eso, no le permitiríamos a ningún político que hiciera guerras de esa magnitud. ¿Por qué? Porque toda Europa quedó esparcida en todos los países del mundo. ¿Y eso qué generó? Hambruna, delazón, nueva gente se robó las casas. Él se llama Hot Poker. Él es el que enseña todo esto. Y esto nos permite a nosotros comprender y analizar. Por eso sacaron a Diana Uribe del noticiero Caracol. ¿Por qué? Porque ella nos permite ver de modo crítico, analógico y genético la historia del presente de lo que sube Colombia. Entonces, ¿qué necesitan? No, una persona que explique y que explique como lo están haciendo en China. En China ya me preocupa a mí el periodismo. En China cambiaron los periodistas del clima. Ponen una muchacha china arreglada digitalmente, con medidas perfectas, con cuerpo perfecto, explicando el clima. Ya no ponen a un experto en explicar el clima. Entonces, y esto es lo que... Y este es un héroe ruso que escribió un español que se llama Martín Gallego, de una de las revistas Histografía Mediática de España, es decir, la representación que hace la historia de los medios de comunicación, aunque se refiera en concreto al periodismo de transición. ¿Y cómo finalizó esta historia? Este señor, Macbeth Kuzmin, era un viejito. Resulta que los alemanes de la Alemania nazi iban en pura berraca a tomarse Moscú y mandaron un frente de 200 alemanes y este viejito los detuvo. Y gracias a él permitió que una de tropas de Rusia llegara a combatirlos después, o si no, Alemania se hubiera tomado a Moscú, ya quedaba en la historia que se tomó Moscú. Y ese viejito, él salvó a la Unión Soviética. ¿Sí? El último día de Macbeth Kuzmin. Y aquí narran toda la historia. Este tiene el libro, pero el artículo hace un resumen y adquirimos el libro en la Panamericana con mi papá. Y cuenta cómo él, por ser cazador de osos, aprendió a cazar, y él era desde pieles, y él a raíz de eso se defendió y los detuvo. Entonces hoy en Colombia vivimos una gran parte de la historia de Colombia en la relación del paramilitarismo con vivir en los testimonios de quién, de Mancuso en la gente. Y vienen otros. Y ahí ya finalizó. Miramos entonces. ¿Está hablando? Hay que mirar, digamos, cómo se define, cómo vamos a definir finalmente. Y ya debemos empezar a tener resultados. Sí. Esos resultados se tienen que dar a partir de ya empezar. Ya no nos van a permitir decir, yo estoy en texto, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el producto? Y entonces, yo no sé hasta qué punto vamos a hacer de precio, pero yo sí considero que debemos encontrarnos como específicamente para mirar qué hay, cómo se va a hacer, qué se va a hacer y qué se tiene. Porque no podemos seguir manteniendo el pañito de agua fría de decir y el otro tal cosa. No, tenemos que verificar y ya de lleno. No podemos que este periodo académico ya tenemos que hacer. Sí, porque nosotros nos reunimos con Ricardo y estuvimos hablando frente a esa parte también, donde vimos que todavía nos faltan como 3 entrevistas
Faltan 3 personas que son muy claves en la parte de la historia de la universidad. ¿Sí? Entonces, hay la posibilidad de entrevistar a Clara mismo, que es una de las personas administrativas que trabajaron en el inicio de la creación de Dale, el esposo aparece ahí, ahí tiene una placa. El esposo de ella, aquí en la universidad, en el hall, ahí tiene la placa. Entonces, ustedes miren y se ponen la primera foto. El señor se llama Alfonso y él tuvo su primera. Él participó mucho en la construcción. Lamentablemente, Jorge Cubillos no dio por más que los no ha querido, nos mandó ver como el primer taller, pero no nos quiso enviar, digamos, él no quiere dar como testimonio a que él fue una persona que ayudó a traer, porque él es un enlace entre Acacia, la UNAD y la parte política para que trajeran a la universidad acá y no se quedaran anclaje en el censo. A la universidad es una serie. Y esa es una de las virtudes que tiene que la UNAD tiene que hacer, es lo que permite que toda esta región, muchas familias que pues, dicen, no, yo no envío a mi hijo a estudiar, pero sí lo ponen a estudiar porque aparece la virtualidad. Y hay otra también, ¿se acuerdan muchachos? El señor que nos dejó destacados y que él se le olvidó por su última instancia, ya tiene sus años y no ha olvidado las cosas, que es Andrés Manjarres, que también fue el primer egresado de ingeniería. Y yo lo abordé un día que vino cuando se hace lo de cada escuela, los encuentros de escuela del mismo a la ingeniería. Y siempre me lo presentó y entonces hablamos y dijo, sí, listo, yo les doy el material, yo les doy la entrevista, se hizo toda la programación, pero en última instancia pues él se le olvidó y no nos llegó. Luego me comuniqué con él y me dijo, qué pena, yo se me olvidó, pero sí, hablamos nuevamente. Lo volví a llamar hace poco y me dijo, es la persona más que todo como en el médico, en Bogotá, en una parte. Entonces, pues tocaría volver a contactarnos con él y pues no que venga a la universidad, sino que si eso hay que ir a la casa de él. Pues tocaría ir, o sea, sí, de hecho ahí es que ir a buscar. Exacto, entonces tocaría ir también a mirar él. Exacto. Entonces, eso también es muy bueno. También está Ciertamente, si es la gente que más determina que muchas Falta es también Patricio, que fue alcalde de Acacias y fue fue de los primeros que fue director de la UNAM. Pues yo considero Cuando era Minsur. que tenemos que prácticamente ponernos porque finalmente estamos dando demasiada larga y en algún momento nos llegan ahí. Exactamente. Entonces es mirar en qué espacio nos reunimos, nosotros hemos montado las preguntas de la sala de redacción y ya más o menos hay un avance en esa parte, ¿cierto, Ricardo? De cómo se hacen las preguntas. O sea, es que ya tenemos. Cristian, pues ya se ha ido, creo que estábamos en una entrevista, ¿no? Ya tenemos las entrevistas. Lo que hay que hacer en estas entrevistas es empezar a mirar a ver si las personas. la radio que hizo el Habría que mirar a ver, o sea, ya empezar a escribir lo que es, empezar a hacer redacción de lo que va a tener el contenido del libro. Sí, o sea, hay que hacer el prólogo, hay que hacer la parte editorial, la sinopsis. Ya toca empezar a hacer redacción. Sí, toca trabajar la de la UNAM, toca trabajar
el índice, el Lleva un año. pero sí hay que averiguar también cómo lo quieren ellos, porque es que yo por eso le decía a Luz, Siempre la academia, ella desde el comienzo se recuerda a su Ricardo, que ella dijo, yo quiero que se construyan, se reconstruyan lo de la creación del SEA de García, pero en forma narrativa, en forma que genere impacto, que le guste a las personas leer, que seamos nosotros. Yo que ustedes sean recursión en la parte literaria, entonces darle vida, estilo, estructura a eso que se va a escribir. Estamos hablando del realismo mágico del mundo. sí, La mejor forma de llegar al punto de equilibrio es no contar con que mire que se puso la Biblia en la fecha cada En una torre de soledad, donde sí, montarle como esa ficción también, montarle como ese propio estilo que tienen los autores para escribir, igual darle esa chispa y realce que la narrativa tiene y de hecho la literatura, ¿no? Que nos permite expresarnos de una manera muy autónoma, muy original, porque nosotros en este caso lo vamos a hacer original, ¿sí? Lo que hacía nuestra autora Gabriela Mistral, que ella nunca quiso ser copia de nada, fue un tono en su y escritura. finalmente de hacer fue una perfección La chilena, en la prosa. la chilena. O sea, y la experiencia académica logró Exacto, hacerlo hacerlo como como todo el mundo entendía finalmente. Ella tuvo esa experiencia académica, pero fue en la base de la Pero trae ella no llegó a una una escuela como de revolución cualquiera de de nosotros. intelectuales. No porque la llevaron a la escuela y el primer día que llegaron le echaron la culpa de que se había robado, o sea, ella toda la vida fue la vida de ella fue muy dura, ¿no? Claro. Sí, la sacaron por ladrona, por de todo, y por eso no pudo ir a una escuela. Ella entró nunca, o sea, se profundizó porque la hermana le enseñó, también porque la estudió. Y dejó un legado fuerte dentro del proceso. Recibió premio Nobel de Literatura en 1940. Demasiado tarde, porque fue un reconocimiento muy tardío. pues Morano lo mismo, y Gabriel García Márquez lo mismo, Gabriel García Márquez es uno de los mejores escritores del mundo, tiene traducciones en muchos idiomas, pero acá en Colombia no lo tiene. La traducción en el exterior, Gabriel García Márquez. A Morano tampoco lo quieren porque es un escritor que retoma y escribe los contextos. Porque lo que pasa es que Molano anduvo paso a paso y lo que escribía era original. Le iba, mira, aquí sucede esto y lo voy a escribir. Pero como el hablar, el decir las cosas es imposible. Porque la realidad es taparlo todo y mostrar lo que necesariamente se debe Más mostrar. cosas de lo que le Pero venga, no hay más eventos de egresados. O sea, además de que, digamos así, además de que con el material que tenemos, ir haciendo, o sea, ir haciendo redacción, ir escribiendo, ir empezando a escribir. Esa es la parte, vea, la parte más cansona de la Coca-Cola, yo le digo a todo el mundo, Es escribir. es traer el vino donde va el líquido de la Coca-Cola, porque uno toca delicadito, lo traen en avión, todo eso. Y la parte más bacana es cuando usted la abre en la nevera congelada, la destapa y se la toma. ¿Sí? El proceso de redactar, de hacer redacción, es agitado y es cansado. ¿Y qué les voy a pedir yo? Les toca leer. Ver las entrevistas que tenemos, si las quieren, escucharlas, volverlas a escuchar. Empezar a ver de otra manera a la persona que está haciendo, empezar a detallarse las partes de gestación de lo que están haciendo, la parte de la kinesia, a la parte de expresión corporal,
qué es lo que se nos emite. Sí, porque usted habla con el coronel, por ejemplo, de que él fue partícipe de traer la UNAM. Él no ve la UNAM, él es de los pocos políticos, él no ve la UNAM como, si la UNAM es de Bogotá, él no la ve. Él ve la UNAM como una universidad, o sea, por él traería todo el presupuesto para la universidad, porque él entiende lo que muchos no entienden. ¿Qué es lo que él entiende? Él entiende que la universidad es el mejoramiento de vida para la sociedad. Él sí lo ve. Todas las instituciones educativas, la gran mayoría que tienen experiencia. Él ve la educación como un potencial de formar y crear vida. Por eso decía, no hay más, por ejemplo, necesitamos un evento de egresados para entrevistar a egresados. Ir haciendo las preguntas y bueno, voy a entrevistar a este egresado, 7 años, 8 años, no importa, que nos vayan a entrevistar egresados, porque hay que entrevistar a los egresados, porque los egresados le pueden dar el cambio en la evolución. Es uno de los primeros egresados de la primera promoción de ingeniería al viernes. Entonces nos tocaría la tarea. Sí o sí, Es como escuchar esas entrevistas, volver a escuchar las entrevistas y desde ahí empezar a escribir, pero les toca leer. Porque es que si ustedes no leen, es como yo digo, voy a hacer música, pero si no tienen la pasión de escucharla, de entenderla, pues les va a quedar durísimo escribir. Nos va a entonces, pero lo más bacano de ellos es que crean, después de que ustedes editen, escriban, le dé formación, y ya la gente lo empieza a leer a uno, usted le va a encantar escribir. Yo le digo porque así empecé mi revista de metal, y cada vez han ido mejorando fotocopia, impresa, hasta que llegó a ser impresa todo. En cambio, volví página de internet. Entonces la gente dice, uy, eso es muy claro, entonces tiene que hacer redacción, escribir, pero ya después no se la vea publicada y haya gente que la vea o que la banda le responda, ya es claro, ya. Lo importante es que en ese proceso ustedes se tienen que enamorar de por lo menos la del libro. o sea, un borrador tirando publicación. Y realizar las entrevistas. Y poner, digamos, actividades concretas, con eso, Pues es que Marta Correal es la que tiene, realmente Marta Correal es para hacer uno muchas entrevistas. Podríamos presentarnos con Marta Correal y ver qué tiene ella de egresados de esa época que tenga. Pero a su vez toca empezar a leer libros de biografía. Hay que leer libros de biografía. Si ustedes no leen libros de biografía, no van a comprender cómo es que se debe hacer. Porque es que si es muy difícil, o sea, no es imposible, sino lo que me refiero es que ni tampoco es difícil. Es un proceso de trabajar, ¿no? Porque es que la palabra no es difícil porque si no hay gente que no sabe, a que no tiene la teoría que lo han dicho, son los mejores. Pero entonces la reacción sí es de ponerle gusto a usted a escribir. Pero para poder escribir, o sea, a Luz le tocaría buscar unos textos cortos que ustedes lean. ¿Para qué? Para que se enrolen las cosas. Porque es que si no,
Mira, a mí lo que me pasó en el semillero, o sea, cuando empezamos a ver el contenido nutrido, no vienen, pero cuando yo les digo, venga, vamos a hacer una entrevista, ahí vienen, aparecen, de una vez aparecen, pero no les gusta saber el contenido que los va a nutrir de conocimiento. O sea, si yo no leo, por eso le digo, si yo quiero hablar sobre música metal, pues tengo que saber sobre música metal, porque si no, no puedo escribir. ¿Sí? No me fluye a mí. O sea, yo llevo, por ejemplo, tengo represadas 20 reseñas para escribir. Tengo las 20, pero quiero llegar a 30 ¿para qué? Para tener todo, ir publicando, ir haciendo publicidad, ir publicando, ir haciendo publicidad, y ya están en Word. Falta el diseño, ponerlas en diseño, ponerlas. A nosotros nos faltan tres, y eso es de, sí, nos toca vivir por decir un sábado, traer que compartir y llegar a empezar a sentarnos y hacer la vida. Pero, o sea, un día entre semana, pero pues es que el problema es como yo trabajo todos los días. ¿Qué día descansan? Y descansan un día diferente. Sí, martes, jueves, está como ya ves, Claro. a nosotros los martes y jueves, yo trabajo un día. Ay, sábado. Martes, jueves, sábado, yo creo casi no hay. No, No, pero para eso tenemos lo que podemos hacer es luz para que nos empecemos a antojar. Porque yo sé que cuando nosotros empezamos con mi primo lo del sello, el sello discográfico, nosotros empezamos 28 personas. Cuando ya empezó a tocar a hacer plata, empezar a trabajar, a hacer el ejercicio, nos quedamos los que nos íbamos a quedar, que éramos 5 personas. Y de esas 5 personas, 2 se fueron y formaron Hablando en un el sello. lenguaje, una cosa es que alguien tiene que hablar de dudas, otra cosa es que hablando por cualquier más representante de la que estamos. Pero de qué, de sellos, de cantantes, por ejemplo, está Iron Maiden. Eso, dale. Por ejemplo, Iron Maiden, búsquense la vida, la historia de Iron Maiden por Wikipedia. Ese ejercicio, usted coge bien ese ejercicio, usted lo va a ver, es muy diferente. Está en Wikipedia como el que lo hace una persona apasionada por eso. Que sea Yo todo el mundo. escucho hablar porque veo un técnico ahí todo desafío, que toda la vida pues van a las mujeres, pero con música así, pero algo que marcó como si con un concierto o algo así. Entonces yo lo comparo, yo escucho hablar de él y yo lo comparo con la música así como si hiciera. Entonces, mire, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. hay cosas, cosas. Y que ellos, bueno, esa redacción va de literatura, es una redacción que va de literatura. Porque es que eso también le digo a los toca averiguar, y ahí sí nos toca preguntarle a Irina, porque es que otra cosa es un libro dentro de una investigación, porque otra cosa es el artículo científico a mi artículo eso es lo que a mí me da temor. ¿Se acuerdan cuando nos dijeron que abandonáramos el semillero? Yo le dije a Luz, pues muchísimo más fácil, porque de una vez podemos empezar y el libro es más rápido. Pero si ya es un libro con proceso de investigación, es muchísimo más complejo. Inclusive yo no pude, yo los 3 artículos científicos que tengo, los 3 artículos científicos, uno me lo ayudó a hacer una ingeniera Diana Cardona, la otra Ángela y la otra Margarita. Ellos me ayudaron a mí a hacer los artículos científicos. Porque otra cosa es la redacción periodística, que es lo que dice él, y otra cosa es lo que quieren. Entonces nos van a preguntar eso. Sí, puedo preguntar eso, pero que de todas formas, te hace investigación desde el primer momento que empieza
a buscar la información. Y ya plasmarla, yo no creo que deba de tener, no, pues yo tengo que, pues toca mirar, porque es que con ellos es un Bueno, yo creo que ya de las universidades le tienen una presencia de investigación. Lugares en esos dos, como dijo bien. Entonces, hay que mirar. Entonces, lo que yo propongo es que hagamos un Google Drive y empecemos a hacer un compartido. Sí. Empecemos a hacer, vea, yo le he puesto luz que empezamos a hacer eso y empezamos a subir. información, toda la información que haga, Pues no tanto la nota, sí, o sea, una carpeta todo lo donde que se esté, pueda, pero el compartido es donde empecemos a escribir, diga, empecemos a escribir, porque es que si uno no inicia, le va dando uno pereza. Tiene, o sea, de hacer reacción, yo no sé por lo que yo he hecho la pregunta. O sea, nosotros, para cada edición que yo hacía, de 48 páginas, nos gastábamos 3 semanas, pero trabajábamos, era sábado por la noche y el domingo. Y el lunes festivo, solo diseñando. Y el diseñador me decía, diseñelo como usted quiera, y yo se lo paso, que quede bien diseñado. Entonces yo lo diseñaba como yo quería, y usted sabe, pues, hacía la estructura, los espacios y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hacer una redacción. Entonces, su primera tarea, pienso yo, la primera tarea es, o sea, las dos primeras, la tarea 1A es empezar a escuchar las entrevistas que tenemos. Se las tienes que saber de pie a pa y analizar la persona. Analizas la persona y de esto que ustedes vean, palabras que ustedes vean que ellos les dan importancia, anoten el tiempo. ¿Sí? Y segundo, la B, es que ustedes empiecen a escribir, empiecen a leer cosas de biografía. Pedirnos por autores. entonces, así como decía Ricardo, tenemos que darle inicio a esto, pusimos una colaboración Lo que dijo es exacto. Porque nosotros tenemos por ahí unos porque nosotros ya hemos hecho Es que eso- transcripciones de transcripciones de la entrevista. falta una opinión. Lo que pasa Pero es que entonces no, que teníamos que preguntarle a Irina, también es fundamental antes de arrancar, cómo es que se puede hacer el claro, porque mira, sí, es como plantearnos cómo lo quiero hacer y cómo realmente hasta dónde yo puedo. claro, porque otra cosa es el artículo científico y otra cosa es el artículo en un libro. en un libro. Un texto narrativo. No sé, un texto narrativo. Un artículo pero pues, hoy, noticias, hoy, donde yo tengo que tener mi propio estilo y recursos literarios y todo para poder hacer un texto narrativo. sí, pero es que en lo narrativo hay género. Entonces nos toca saber qué género también vamos a. Porque es que mira la entrevista. Hay entrevista que es pregunta, respuesta. Y hay entrevista reportaje. Y yo fui, por ejemplo, hoy fui y estuve con el señor Ozzy Osbourne en su nuevo disco, que no sé qué, estuvo grabando la canción Putano de Tal, una canción dedicada al cine de terror. Sí, si bien usted vio la película Sultana de Tal, esa película va basada en Sultana de Tal, tenía no sé qué por la película, y tiene las tomas donde la actriz no sé qué refleja. Damos por finalizado el encuentro del semillero del arte del saber y batalla del silencio. Agradecemos. Ya le gusta y después termina bien.
a los O sea, participantes. en el caso de ellos. Una feliz tarde. Así es.